Sean todos bienvenidos a su canal Fe Sin Dudas. Estamos continuando con la enseñanza de Jesucristo, ¿verdad? Estamos aprendiendo muchísimo de los evangelios y pues te recuerdo que puedes por favor darle me gusta a los videos. Es que realmente es bien interesante que hay muchas personas que ven los videos, hay buenos comentarios, pero hay muy pocos me gusta. Entonces, pues me ayudaría mucho que le des me gusta, me ayudaría mucho que también dejes tu comentario con respeto, con caridad, con amor, eh, diciéndome si te gusta o no te gusta el contenido, que te suscribas al canal y si tú quieres, solo si tú quieres, darme una ayudadita para poder seguir con este ministerio, pues hazte miembro del canal. O bien envíame también tus superchats, que eso también son de mucha ayuda para este ministerio. Entonces vamos a continuar, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto. Pues sí, ya vimos Jesús nace en Belén de Judá, ya vimos eh, la niñez de Jesús, ya la vimos el bautismo y las tentaciones, ya lo vimos, cómo eligió Jesús a los discípulos, ya lo vimos, las enseñanzas de Jesús estuvieron buenísimas, me gustó mucho esa enseñanza. Tenemos aquí también los milagros y otros anuncios. Esto es lo que vamos a ver hoy. Los milagros, la transfiguración, anuncios de su pasión, anuncios de la edificación de su iglesia y no he venido a abolir la ley, entre otros temas. Entonces lo vamos a ver rápidamente. Comenzamos. Los milagros de Jesús. Estos milagros de Jesús no los vamos a ver uno por uno porque nos tomaría bastante tiempo, pero sí tenemos como referencia aquí las citas por si quieres tomarle un screenshot acá o tomar una fotografía a la pantalla y de esa manera puedes buscar las citas en tu Biblia para poder ver de qué se trata. Pues bueno, aquí tenemos algo que llama la atención, es que Jesús antes de sanar a las personas les perdonaba sus pecados, porque primero es la salud del alma y después la salud del cuerpo. Entonces les perdonaba sus pecados. Ya vimos las bodas de Caná de Galilea, esas las vimos hace unas cuantas enseñanzas. Eh, Solo como referencia, ¿verdad? Fue el primer milagro que hizo Jesús, aun cuando no había llegado su hora, todavía no era su momento, pero por la intercesión de la Santísima Virgen María, él hizo el milagro y sus discípulos creyeron en él. Vamos a ver aquí en Caná y Cafarnaúm realiza algunos milagros, lo podemos leer en Juan 4, 43, 54. La primera pesca milagrosa en Lucas 5, el endemoniado en la sinagoga en Marcos 1, la suegra de Pedro en Marcos 1 también, la curación del paralítico en Mateo 9, la curación de dos ciegos y un endemoniado mudo en Mateo 9, la curación del leproso en Marcos 1, la curación del paralítico de la piscina de Siloé, aquel que esperaba tantísimo tiempo y nunca lograba ser el primero en la piscina de Siloé, Juan 5, la tempestad calmada, ¿verdad? Se calma la tempestad en Marcos 4, el endemoniado de Gerasa en Marcos 5, la hija de Jairo y la hemorroísa, la persona que con tanta fe tocó solamente un flequito de la ropa de Jesús y entonces sanó en Marcos 5, la primera multiplicación de los panes en Juan 6, cuando veamos la Eucaristía vamos a ver acerca de esto, es maravilloso también. El demonio mudo y la fe, Marcos 9, la curación del ciego de nacimiento, fue en Juan 9, Jesús cura a una mujer en sábado, en sábado, Lucas 13, el ciego Bartimeo en Marcos 10, y la resurrección de Lázaro, Juan 11, entre otros que hay, pero la idea es que puedas ver que hay varios milagros que Jesús hizo en su vida pública. Y bueno, ahora hablemos de la transfiguración de Jesús. Aquí hay 6 personajes en la imagen que tenemos acá. Pues tenemos a 3 discípulos y aquí tenemos a 3 personajes transfigurados. Aquí tenemos en medio a Jesús. Tenemos aquí, adivinen a quién, a Moisés, porque tiene las tablas de la ley, él es Moisés. Y tenemos por aquí a Elías. ¿Y por qué Elías y Moisés? Ya lo vamos a ver. Entonces veamos qué dice la cita de San Mateo 17 del 1 al 8. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Aquí están los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y es como lo vimos acá, ¿verdad?
Su cara cambió, brillaba, su ropa también brillaba, y entonces algo sucedió ahí. Enseguida vieron a Moisés y a Elías. ¿Ven que eran Moisés y Elías? Hablando con Jesús. Mencionamos que eran Moisés, porque tiene las tablas de la ley, y Elías que está acá. ¿Y por qué ellos? Porque ellos, aquí Moisés representa la ley, ¿verdad? La ley del antiguo pacto. Y aquí está también Elías, que representa a los profetas con Jesús. Vamos a ver qué más pasó. Pedro tomó la palabra. Pedro, siempre Pedro ahí viendo qué hace, ¿verdad? Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Por supuesto. ¿Cómo no? Nuestro párroco nos dice de que ese momento de la transfiguración, ¿cómo se quería ir Pedro de ahí si él estaba maravillado? Él estaba con una probadita de cielo. Esa transfiguración era una probadita de cielo y él estaba, pero fascinado. De hecho, todos estaban fascinados de estar ahí, ¿verdad? Los discípulos. Y entonces les dice, Pedro tomó la palabra y le dijo: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas. Ya estaba pensando él hasta servirle a Jesús, obviamente, a Elías y también a Moisés. Ya iba a levantar 3 tiendas, ¿verdad? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido. Escúchenlo. Esa es una orden. Escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Para ellos era... no les había sucedido antes. No les había pasado antes. Es que, de verdad, ¿cómo no iban a tener ese temor de algo novedoso que era escuchar la voz del Padre? Entonces dice: pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Solo fue un momento de la transfiguración de Cristo. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué platicaron ellos? Nunca lo sabremos, o por lo menos en este mundo. Y pues, pero es muy bonito, es un evento maravilloso que pudieron y tuvieron, ahí sí que el gusto, el honor de vivirlo Pedro, Santiago y Juan. ¿A quién no le hubiera gustado estar ahí en ese momento? La verdad es que a mí sí me hubiera encantado estar ahí. Jesús anuncia su pasión. Jesús, durante su vida pública, él anunció varias veces su pasión, de lo que le iba a pasar. Entonces, vamos a ver de qué se trata. El primer anuncio. A partir de ese día, Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, o sea, tenía que ir a Jerusalén. Y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, no poquito, mucho. Que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. O sea, él ya anunció, ¿verdad? Me van a quitar la vida, voy a resucitar al tercer día. Y es en Jerusalén, y aclara que son las autoridades judías, no todo el pueblo judío, son las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley. Dice Pedro, otra vez Pedro, lo llevó aparte, o sea, le dijo: ven maestro, ven para acá, quiero platicar contigo. Y se puso a reprenderlo y le dijo: Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. O sea, Pedro estaba pensando como humano y estaba tratando de proteger al maestro, ¿verdad? Él todavía no entendía lo que nosotros sí ya sabemos. Pero entonces Jesús se volvió y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. A veces las personas dicen: sí, lo que pasa es de que Pedro es Satanás. No, hombre. Es que ¿por qué confundimos las cosas? ¿Por qué no logramos entender lo que es? ¿O por qué es que somos fanáticos religiosos y tratamos de defender a capa y espada algo que es indefendible? Entonces, en este caso, podemos ver claramente que Pedro tenía buenas intenciones, pero eran intenciones humanas. Él no había entendido, porque,
como repito, nosotros tenemos la gran ventaja que ya conocemos la historia, que ya conocemos la Biblia. Ya nos lo explicaron muchas veces, hasta películas hay. Entonces ya sabemos que él había de morir, ¿verdad?, en la cruz y ser sepultado y al tercer día resucitar. Pero ese era el plan de salvación, tenía que suceder. Pedro trataba de evitarlo porque no quería que le hicieran daño al maestro, pero obviamente, eh, ciertamente, si nos ponemos nosotros en el lugar de Dios, que no podemos, pero si pudiéramos, y tuviéramos que entregar a un hijo, no lo haríamos. Es algo bien difícil, súper difícil. Entonces tenemos que entenderlo muy bien. Y señalan mucho al pobre de Pedro. Vamos a ver qué pasó aquí. Pero aquí tenemos una referencia. Aquí tenemos una referencia en San Lucas 22, 31, 32 que dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. O sea que le está diciendo a Simón Pedro que Satanás pidió permiso para aporrearlos, para sacudirlos, para golpearlos, en el sentido de que su fe se vea afectada y todo lo que ellos vean en el momento en el que suceda todo lo que anuncia el Señor. Aquí es el primer anuncio, pero ya sabemos que sucedió, entonces no era algo sencillo. En el 32 dice: pero yo he rogado por ti. Ok, paremos un momentito. Aquí en el 31 dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos. No dice sacudirte, dice sacudirlos. A ustedes, o sea, a todos los discípulos. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, esto lo vamos a ver en la resurrección. Ya vamos, aquí en esta misma enseñanza lo vamos a ver. Ten paciencia y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Esa es la labor de Simón Pedro. Sigamos viendo. Entonces, este es el segundo anuncio. Y saliendo de allí, iban caminando a Galilea. Él no quería que se supiera porque porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, será entregado en manos de los hombres, le matarán, y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían, es que no entendían lo que les decía y temían preguntarle, qué es lo peor. A veces nos quedamos con las dudas, cuando tenemos que salir de dudas y preguntar, ¿verdad? Este era el segundo anuncio, pero no lo comprendían todavía. No los podemos juzgar como nosotros vemos porque tenemos tanta historia, tanta información que ya recibimos. Ellos no. Ellos no sabían qué es lo que iba a pasar exactamente. Aquí está el tercer anuncio. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Sí, tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él. Le escupirán, le azotarán, le matarán, y a los 3 días resucitará. O sea que ya les dijo, eso es lo que iba a pasar, y este es el tercer anuncio. Sigamos viendo. Aquí dice que Jesús les anuncia la destrucción del templo también. O sea, no solo fue el hecho de decir que pues lo que le iba a pasar, sino que también anuncia la destrucción del templo. Dice: respondió Jesús y les dijo: destruid. Esta es la destrucción del templo del cuerpo de Cristo, no del templo de Jerusalén. Perdón por no aclararlo. El cuerpo de Cristo. Entonces dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Pero los judíos no entendieron de qué estaba hablando Jesús. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. En las películas nos ponen hasta que se rieron porque les pareció insensato lo que Jesús estaba diciendo. Pero aquí nos aclara: más él hablaba del templo de su cuerpo, la resurrección al tercer día. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Vamos a continuar.
Ahora Jesús anuncia la edificación de su iglesia. Jesús anuncia, esa es la cita del temor de los hermanos no católicos. Vamos a ver. San Mateo 16 del 13 al 20. Dice Jesús. Dice, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías, lo vimos en la transfiguración, ¿verdad? El profeta. O Jeremías, otro profeta. O alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, otra vez Pedro tomando la iniciativa, contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús replicó, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, ¿verdad? Ya eso ya lo estudiamos antes y lo vamos a volver a estudiar cuando veamos la primacía de Pedro y también el Papa. De que en realidad el nombre que le puso Jesús a Simón fue Kefas. Kefas, porque era en arameo. Y en arameo no hay diferencia entre que piedrita, piedrota, roquita, rocota o masa grande de piedra y masita pequeña de piedra, no sé, todo lo que se inventan por ahí, no hay. Es una sola palabra. Ya, pues, latinizado en ese tiempo era Pedro. Entonces, vamos a ver. Y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús ya no es ya no es la piedra, no lo voy a decir de esa manera. La piedra que desecharon los constructores, que eran los judíos, y desecharon a Jesús, pasó a ser ahora la piedra angular. Entonces, ahora ya no es parte de la construcción Jesús como tal, sino que ahora Él es el constructor. Por eso dice, edificaré. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias son? Una. No hay más, solo una iglesia. Además viene una promesa ahí. Y dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y eso es lo que hemos visto. Le atacan a la iglesia católica. Y hacen tantísimas cosas. Están los gobiernos en contra de la iglesia, están las organizaciones internacionales en contra de la iglesia, están los lobbies, esos que dicen que no son políticos, pero sí lo son, en contra de la iglesia. Hasta los hermanos evangélicos, no todos, pero sí una buena cantidad de hermanos evangélicos están en contra de la iglesia, son anticatólicos. Pero aún así, yo le creo a Cristo. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y la única iglesia que pues tiene esa capacidad histórica de demostrarlo es la iglesia católica. También dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué significan esas llaves? Las vamos a ver mejor cuando veamos la catequesis o la enseñanza del Papa. Vamos a entender mejor el tema de las llaves, porque las llaves básicamente son autoridad. ¿Por qué? Porque dice que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso le da la autoridad ¿a quién? A Simón Pedro. De atar y de desatar. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Él no quería que se enteraran los demás que Él era el Mesías. Pero no lo negó. Obvio, Él es el Mesías. Entonces esta es la cita del terror de algunos hermanos no católicos, donde podemos ver claramente que Jesús dijo que va a edificar una iglesia sobre la persona de Pedro y le dará las llaves del reino. También esa es otra cosa, es importante. Voy a tomarme un momentito aquí en esta enseñanza porque también lo he escuchado, que dice que tal vez logran ver a mi cámara mientras voy leyendo. Dice, así dicen algunos hermanos no católicos. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo les pregunto, ¿dónde dicen, y Jesús se señaló a sí mismo para decir, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? No lo dice. Es que ahí hay una coma. ¿Y qué? La coma solo significa una pausa en la lectura. Y hay personas muy, muy letradas que me han dicho, no, 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 ese es un tema diferente. No, no. La coma solo es una pausa en la lectura porque tiene continuidad, pero para que seamos ordenados en lo que estamos hablando, la coma nos ayuda para ser ordenados al momento de hablar. Y además, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, la promesa. Y sigue. También dicen, y yo te daré, y como que señala a todos los discípulos, que son la iglesia, dicen ellos, a todos los discípulos, las llaves del reino de los cielos. O sea que entonces son 12 llaves y se las dio a todo mundo. No, aquí dice, y yo te daré. ¿De quién está hablando? ¿O a quién le está hablando? A Pedro. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y le dio autoridad para atar y desatar. Seguimos. Jesús no ha venido a abolir la ley. Eso es importante que lo sepamos. No vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Vamos a ver qué pasó. En otras citas, en otras Biblias dice abrogar, no usa la traducción abolir, dice abrogar, pero está bien, se refiere a lo mismo. Vamos a ver qué dice San Mateo 5 del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Muchas veces nos leen solamente la primera parte, que Jesús no viene a abrogar la ley, y hasta ahí lo dejan. Pero no leen la segunda parte, que es lo que está resaltado en amarillo. Dice, no he venido a abrogar la ley, claro que no, sino a cumplirla. A cumplirla. ¿Por qué? En el 18 tenemos la respuesta. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y hasta ahí nos dejan la lectura. Nos dicen, no, es que Jesús no vino a abrogar o a abolir la ley. Y además él dijo que no pasará en el cielo ni la tierra, y que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y entonces uno dice, bueno, ¿de qué está hablando? O sea que la ley sigue. Pues veamos esa última partecita del verso 18, donde nos dice, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Y a qué se refiere Jesús con eso? Pues bueno, vamos a leer Romanos 10:4, que nos hace una referencia interesante. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Crees en Jesús? El fin de la ley es Jesucristo. Y en San Juan 19:30 dice, Jesús probó el vino y dijo, esto es cuando estaba ya en la cruz. Y dijo, tengo sed. Entonces Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Todo está cumplido. Aquí está, y dice que todo se haya cumplido. Entonces la ley no pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Y quién la cumplió? Jesús. Jesús lo cumplió. Y bueno, hemos visto la enseñanza de hoy. Hasta aquí nos quedamos. Les dije que íbamos a ver lo de Pedro, pero no me va a dar chance porque ya llevamos bastante tiempo. Entonces, solo lo dejo aquí como referencia, que era esta parte, ¿verdad? Esta nos va a quedar y recordémosla. La vamos a volver a recordar cuando veamos la resurrección de Jesús, ¿verdad? Justamente con las mujeres. Vamos a ver qué pasó ahí. Entonces, pues les agradezco mucho su atención, su tiempo. Yo sé que es importante el tiempo y es importante el tiempo que dedican también para la formación, para la enseñanza. Y espero que estas catequesis, estas enseñanzas les estén gustando. Si les gustan, por favor, ya saben, like y también compartan, porque de esa manera podemos llegar a muchas más personas. Comenten con respeto, con caridad, con amor. Y si tú quieres, puedes hacerte miembro del canal para poder apoyar este ministerio, si es tu voluntad. Entonces, hasta el próximo video.